¿Sabías que la mayoría de los mexicanos no conoce realmente el estado de su pensión? Quédate con nosotros porque lo que te voy a enseñar a continuación va a cambiar tu expectativa y sobre todo te va a ayudar a mejorar tu pensión. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y en las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual te voy a enseñar cómo es que cambia directamente la pensión cuando nosotros nos preparamos con antelación y sobre todo cómo es que nos afecta, cómo estamos reportando el salario directamente ante el instituto. Por lo cual, si es tu caso, que estás próximo a pensionarte o bien conoces a alguien que le puede interesar esta información, este video es para ti. Bien, lo primero y más importante a considerar dentro de esta información es que no porque tengas muchas semanas cotizadas vas a tener una pensión bastante elevada, ya que como lo hemos visto para Ley 73 se considera el número de semanas cotizadas, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y tu edad. Entonces, muchas personas tienen la duda o más bien tienen la creencia de que por tener bastantes semanas cotizadas su pensión va a ser bastante elevada. Pero recuerda que también va a influir el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Por desgracia, por esta falta de información terminan solicitando su pensión únicamente bajo lo que es la información que tienen y les terminan otorgando una pensión mínima garantizada. Pero recordemos que esa pensión mínima garantizada que te van a otorgar va a ser de acuerdo al año en el que tú concluyas lo que son tus cotizaciones al instituto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hemos recibido muchas solicitudes de personas que nos dicen que están cobrando únicamente 3,000, 4,000, 5,000 pesos al mes de pensión, cuando la ley dice que la pensión mínima garantizada para 2024 es de 8,400 pesos. Es importante tener en consideración que estas pensiones que te menciono les corresponden porque fue cuando concluyeron su vida laboral, es decir, sus aportaciones al instituto. Entonces, la pensión mínima garantizada se calcula de acuerdo a esta información. Pero para que te quede un poquito más claro, vamos a pasar a ver cómo calcular primero la pensión mínima garantizada utilizando nuestra calculadora de pensión, que dicho sea de paso, la ponemos a tu disposición. Esta calculadora ya se encuentra actualizada y acabamos de realizar unas modificaciones de acuerdo a las solicitudes de aquellos pensionados que la han utilizado o bien de aquellos consultores en pensión que hemos capacitado y nos mencionan que tienen dudas o que creen pudiera mejorar esta calculadora. Por ello hicimos estas modificaciones para que sea más práctica y más útil para todos ustedes. Así es que recuerda que si quieres adquirir esta calculadora, nos puedes contactar al 55 34 72 63 27 y con todo gusto te la podemos enviar, pero recuerda que esto tiene un costo. Ahora sí, pasemos a ver cómo calcular primero la pensión mínima garantizada con nuestra calculadora. Bien, lo primero y más importante a considerar, como se los mencioné, es conocer cómo se calcula la pensión mínima garantizada. En este caso, nosotros dentro de la calculadora acabamos de agregar la opción para que puedas proyectar la pensión mínima garantizada a futuro con un escenario optimista y un escenario pesimista. ¿Por qué? Porque hemos observado años atípicos recientemente en los cuales hemos visto un incremento al salario de un 20% y debemos de estar preparados ante cualquier situación al momento de proyectar esta pensión, ya que recordemos que lo que está en riesgo es el patrimonio del futuro pensionado. Por eso hicimos esta modificación directamente, pero ahora vamos a conocer cómo es que se calcula esta pensión mínima garantizada. Primero, debemos tener en cuenta que se calcula de acuerdo al salario mínimo que se encuentra vigente en este entonces. Por ejemplo, 2024 estamos hablando que es de 248 pesos con 93 centavos. Esto se tendría que multiplicar por los meses promedio de directamente para darnos un monto real. Y recordemos que en el 2004 el expresidente Vicente Fox dio un decreto para incrementar el 11% a las pensiones. Entonces nos da un valor de 8,400 pesos aproximadamente la pensión mínima garantizada para 2024. Y hasta aquí suena bastante sencillo, pero recordemos que debemos de realizar una proyección a futuro. ¿Por qué? Porque el trabajador también debe de conocer qué tan conveniente es realizar las aportaciones a modalidad 40 para que pueda incrementar su pensión. Pero recordemos que si vemos años atípicos de ese 20% de incremento al salario mínimo, puede que le afecte directamente pagar tanto en modalidad 40 porque no va a recibir lo mismo que si hubiera pagado únicamente un salario mínimo por estos incrementos. Entonces hay que tomar en consideración esto. Para esto, como se los comenté, nosotros ya programamos esta calculadora, la cual nos va a ayudar a realizar las proyecciones a futuro. Únicamente lo que tenemos que hacer es modificar el escenario pesimista y el escenario optimista. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera un escenario
pesimista, que es el que hemos visto comúnmente, de un 4% de incremento al salario año con año. Con esto, nosotros podemos observar que la calculadora comienza a hacer las modificaciones primeramente en el escenario pesimista y nos dice que de 8,400 pesos podría pasar a 8,735 pesos para 2025, pero este es un estimado. Pero vamos a suponer que realmente tuviéramos un mismo año atípico con ese 20% de incremento al salario. Entonces la pensión de 8,400 pesos pasaría a 10,079 pesos y así subsecuentemente podemos hacer el cálculo de la pensión mínima garantizada para poder hacer un panorama más amplio para el trabajador, para conocer qué tan conveniente es la incorporación a modalidad 40 y sobre todo con qué tantas sumas podría incorporarse y obviamente que sea redituable tanto el costo como el beneficio que va a recibir. La siguiente parte importante que debemos de considerar al momento de realizar el cálculo y la proyección de la pensión, como lo mencionamos, es el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas para Ley 73. Nuestra calculadora ya está diseñada para que te ayude a realizar esto únicamente con unos pequeños datos. Y también esta calculadora nos va a ayudar a proyectar lo que es en este caso con modalidad 40. El primer dato importante que debemos de considerar es como si el trabajador no se incorporará nunca a modalidad 40 con datos reales para conocer cómo quedaría su pensión. Para este ejemplo, vamos a suponer que el trabajador comenzó a cotizar el 1 de enero del 2019 y concluye su relación laboral el 31 de octubre del 2024, por ejemplo, y estamos hablando de que el salario que estaría teniendo sería de 258 pesos, 260 pesos vamos a poner que sería el salario mínimo directamente. Con esto, cuando nos vamos a la parte de abajo, la calculadora nos indica que estamos pasándonos por 59 semanas de acuerdo a lo que estamos ingresando. Para poder ajustar esto, únicamente tenemos que borrar estos unos, que son parte de la fórmula, y por eso yo les recomiendo siempre que cuando adquieran esta calculadora, la descarguen directamente a su equipo y guarden una copia para cada trabajador para que así puedan estar recuperando esas fórmulas sin ningún problema. Y posterior a este, debo de bajar y revisar que me dice aquí que me estoy pasando por 54,43 semanas. Simplemente me regreso a la pestaña que tengo aquí y voy a poner menos la cantidad de semanas por las que me estoy pasando, 54,43. Con esto en automático la calculadora hace su trabajo y me dice que estoy teniendo un salario promedio de 260 pesos. Vamos a poner este ejemplo que el trabajador tuviera 1,000 semanas cotizadas. Cuando yo coloco estas 1,000 semanas cotizadas, si se dan cuenta, la calculadora ya me trajo en automático el salario promedio. Únicamente tengo que colocar datos básicos como preguntarle si tiene esposa, esto por el porcentaje de las asignaciones familiares. Si tiene una esposa, coloco que sí, coloco un 1, perdón. Si dice que no, coloco un 0 únicamente. Preguntamos si cuenta con hijos menores que se encuentren estudiando. Para este ejemplo vamos a poner que no, coloco un 0. En caso contrario, colocaría la cantidad de hijos que el trabajador tenga y que se encuentren registrados ante el instituto. Como ya coloqué que tiene esposa, la asignación de padres no aplica y la asignación de soledad tampoco aplica. Únicamente me faltaría colocar la edad del trabajador. Vamos a poner para este ejemplo que el trabajador tiene 60 años. Cuando yo coloco estos datos, en automático me dice la calculadora que la pensión que le corresponde es de 4,128 pesos si él se retirara el día de hoy. Pero como sabemos, la pensión mínima garantizada nos dice que no puede ser una pensión menor a lo que corresponde un salario mínimo vigente. Es decir, que a este trabajador le correspondería una pensión de 8,400 pesos. Pero aquí viene la parte importante que también modificamos a nuestra calculadora. Y esa es que la calculadora nos pregunta, ¿qué año se pretende retirar el trabajador? Para este ejemplo vamos a suponer que fuera en 2025 y que va a seguir cotizando con ese mismo salario. Yo coloco 2025 aquí y en automático me dice que en un escenario pesimista la pensión para 2025 sería de 8,735 pesos, mientras que la optimista sería de 10,079 pesos con 87 centavos. Con esto yo puedo hacer mi siguiente proyección utilizando modalidad 40. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente regresarme a la pestaña de salario promedio, pero ahora me voy a ir al segundo escenario que vemos de este lado que nos dice que debemos de colocar las mismas fechas, pero de acuerdo a la proyección. Vamos a suponer que este trabajador, en vez de cotizar
durante lo que es 2019 a 2024 nos dice que quiere cotizar de 2024. Vamos a poner que fuera del 1 de noviembre del 2024 al 30 de noviembre del 2029. Y aquí viene la pregunta importante y en donde muchas personas se nos llegan a confundir. Javier, cuando me dice el trabajador o yo como trabajador quiero pagar 20, 15, 10 sumas, ¿cuánto es el salario? Por eso facilitamos esta calculadora también, porque aquí únicamente debemos de colocar cuántas sumas quiero pagar y en automático la calculadora me va a decir de cuánto sería el salario diario. Vamos a suponer que fueran 20 UMAS. La calculadora me dice que son 2,171 pesos con 40 centavos. O vamos a suponer que fueran solamente 5 UMAS. Con 5 UMAS me dice que son 542 pesos con 85 centavos. Con esto se nos facilita más realizar los cálculos porque no hay que estar volteando a ver tablas, hacer el cambio de información ni hacer cruces. Únicamente tenemos que colocar datos básicos como se pueden dar cuenta. Para este ejemplo vamos a suponer que el trabajador se va con 25 UMAS. Estamos hablando que el salario promedio sería de 2,714.25 diarios. Lo colocamos tal cual y nos vamos a la parte de abajo como se los mencionaba y nos dice que aquí nos estamos pasando por 20.14 semanas. Mismo procedimiento, borramos los unos hasta que no quede ninguno, como les decía, borramos todos estos unos y habilitamos la casilla en donde nos dice semanas transcurridas y únicamente le vamos a poner menos y las semanas por las que nos estamos pasando. En este caso son 15.14, ya quitando esos unos que teníamos excedentes para la fórmula. Y con esto vemos que el trabajador ya tiene un salario de 2,714.28. ¿Qué hago? Me regreso a la calculadora de pensión y me voy al segundo escenario, en el cual ya me está jalando el salario promedio. Solamente me falta colocar cuántas semanas cotizadas tiene el trabajador. Como bien vemos, tenía 1,000 antes de incorporarse a modalidad 40. Incorporándose a modalidad 40 tiene 265 semanas, que es lo que vimos. Vamos a completar 1,265 por las 265 más las 1,000 que ya tenía. Y vamos a colocar las mismas asignaciones familiares. Y lo que también cambió fue la edad del trabajador porque se está incorporando cerca de 5 años. Vamos a poner que tiene 64 años para esa fecha. Con esto, en automático puedo ver que la calculadora ya me dice que la pensión de únicamente 8,000 pesos se va hasta 49,100 pesos. Esta calculadora nos ayuda a proyectar de sobremanera y no solamente esto, ya que también nos va a ayudar a poder calcular cuánto va a ser la inversión que el trabajador tiene que efectuar, ya que al igual que hicimos en el salario promedio, únicamente colocando en donde nos dice cálculo de modalidad 40 cuántas sumas va a pagar por año, el trabajador va a poder conocer cuánto estaría pagando por mes. Vamos a suponer que en el 25 pagara 25 UMAS, en automático me aparece cuánto va a pagar por mes. ¿Y por qué cambia? Porque recordemos que en modalidad 40 se paga por mes calendario, es decir, algunos meses 30, otros 31, otros 28. Con esto, si se dan cuenta, podemos realizar una proyección ya más eficaz para el trabajador o nosotros mismos, una propia proyección y conocer cuál va a ser el monto de la pensión y también conocer cuánto deberemos invertir para poder alcanzar este objetivo que es una pensión bastante alta. Como te pudiste dar cuenta, el poder proyectar una pensión y prepararnos es bastante sencillo teniendo las herramientas idóneas. En este caso, esta calculadora, te reitero que la ponemos a tu disposición. Si requieres adquirirla, nos puedes contactar al 55 34 72 63 27, en donde con todo gusto te podemos brindar la información. De igual manera, si requieres una asesoría personalizada para que nosotros seamos quienes generemos esos escenarios acordes a tu necesidad y puedas tener una mejor pensión, también lo puedes solicitar directamente en ese número telefónico. Recuerda que nosotros debemos de planear nuestro retiro para no batallar llegando a este momento, por lo cual la invitación es a que a partir de este momento comiences a tomar acción para que tu retiro sea el que tanto te mereces. De igual manera, si este video te gustó, te pido que nos apoyes regalándonos un like, algún comentario, pero sobre todo suscribiéndote a todas nuestras redes sociales, ya que esto nos ayuda a seguir trayendo contenido de valor para ti y que te sigamos manteniendo informado con respecto a todos los cambios que pueda haber en cuanto a la ley y sobre todo cómo se calculan las pensiones.
Te agradezco que nos hayas acompañado hasta el final de este video y no me quiero despedir sin antes dejarte de este lado este video en el cual aprenderás cómo se calcula también el pago retroactivo de modalidad 40 si es que es tu caso que requieres pagar en una sola exhibición para poder mejorar tu pensión. Te agradezco que nos hayas acompañado nuevamente hasta el final de este video. Nuevamente te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. Te veo en el video completo.